si lo piden hay que hablar con el médico que lo pide, habitualmente es un urólogo de adultos que ha recibido un paciente pediátrico y dentro de su algoritmo de adultos pide un urograma, pero en pediatría tratamos de no hacerlo, ya no tiene aplicación. Bueno, la ecografía vamos a utilizarla en todo paciente pediátrico. El estudio inicial va a ser una ecografía. Nos permite evaluar riñones, vía urinaria, vejiga. No solo nos permite hacer una evaluación morfológica o estructural, sino también cierta información funcional puede dar, no de la función renal, pero sí de la función de la vía excretora. Por ejemplo, si buscamos un jet ureteral a nivel de la vejiga, podemos tener una idea de si el sistema excretor está excretando básicamente o no, o si lo hace en forma simétrica o asimétrica. Es una exploración no invasiva, no utiliza radiación, es de bajo coste, con mucha disponibilidad, es operador dependiente y eso es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, ser conscientes de las limitaciones que tenemos para hacer una ecografía, cuándo pedir ayuda, cuándo derivar un paciente para que lo vea un especialista o alguien con más experiencia, y brinda la posibilidad de evaluación Doppler. Básicamente en un paciente, en un pediátrico, tenemos que estudiar el riñón con el transductor de mayor frecuencia con el que mejor vean. Pero en la rutina diaria empezamos con un convex, hacemos una evaluación con el paciente en decúbito dorsal. Es posible que si no tenemos una buena imagen, lo tengamos que poner panza abajo, evaluamos los dos parénquimas renales con un convex. No solo las características del parénquima, es decir, espesor del parénquima, la diferenciación córtico-medular, desde ya que podemos ver la dilatación del sistema excretor, sino también tenemos que medir la pelvis renal en sentido transverso y el diámetro antero-posterior. La pelvis renal en pediatría se mide de esa manera, no lo midan en longitudinal, nunca, van a estar sobreestimando una ectasia o una dilatación. Entonces, una vez que hacemos como una evaluación general de los dos parénquimas renales, podemos utilizar el lineal. Pacientes lactantes, el lineal anda perfecto. Entonces tenemos una imagen más detallada, mucho más detalle del parénquima. Podemos hasta evaluar la diferenciación con mucha más seguridad que con el convex, y también podemos ver la vía urinaria. Seguimos con la vejiga. En la evaluación tenemos que siempre incluir un paneo transversal y longitudinal de la vejiga, es decir, sagitales, parasagitales y todo un barrido axial. No solo nos concentramos en ver la vejiga, sino que en pediatría es muy importante ver la porción distal de los uréteres. El paciente tiene que venir hidratado, si es un lactante con una mamadera tomada recientemente en la última media hora. En niños mayores se les da de tomar líquidos, jugos, cualquier cosa menos gaseosa. Tienen que venir hidratados para que podamos ver la función, el peristaltismo ureteral. Esto es lo que yo les decía, que cuando evaluamos la vejiga en un niño hidratado, siempre vamos a ver el jet, los dos jets. Hay que compararlos y verificar que estén presentes. En un examen donde en los dos riñones no vemos dilataciones y a nivel vesical tenemos una buena represión en la zona del trígono, no se ven alteraciones, y durante un ratito de examen no encuentran los jets, no se preocupen. Pero, caso contrario, si ven dilataciones del sistema colector superior o ven dilataciones del uréter, busquen los jets, asegúrense. En segundo lugar, la cisturetrografía miccional nos permite evaluar fundamentalmente la uretra, la vejiga y uréteres y pelvis en caso de que haya reflujo. Es un estudio invasivo, requiere la utilización de un catéter vesical. Significa un estrés fundamentalmente para el paciente, pero no es menor el estrés que pasa a la familia, la mayoría. Implica una dosis de radiación que
está en el rango de entre 25 y 160 radiografías de tórax. Es decir, cada estudio que realizamos de estos le significa al paciente una exposición como si lo hubieran hecho entre 25 y 160 radiografías. Es muchísimo para un niño. Actualmente pedimos un urocultivo previo negativo. Como vamos a cateterizar, es necesario verificar que el paciente no esté cursando una infección asintomática en el caso de que obviamente no lo sepan y tengamos un urocultivo positivo, hay que suspender el examen. Obviamente pacientes con fiebre, urocultivo que no lo trajo, se lo olvidó, lo suspendemos hasta verificar. La mayoría de los nefrólogos y urólogos cuando solicitan el estudio le indican a los papás que le den al paciente 2 días antes del día del estudio y 1 o 2 días después profilaxis antibiótica. Diferentes esquemas, diferentes pediatras y diferentes criterios. Y hay que tener en cuenta que pueden aparecer síntomas después de la realización del estudio, que van desde la hemorragia ex vacuo, es decir, cuando hacemos la última fase del estudio, en la fase miccional, vemos que el paciente orina rosado. Se asusta el técnico, se asusta el médico y se asustan los papás. Es bastante frecuente, pero es una de las posibilidades. También puede aparecer después del estudio retención urinaria, infección. Para la cisturetrografía, el protocolo clásico es la obtención de una imagen, anteroposterior en fase premiccional con la vejiga lo más distendida posible, una imagen oblicua, uno de cada oblicuo. Lo que tenemos que hacer es, en fase miccional, oblicuamos al paciente, esperamos la micción y tenemos que prestar especial atención a esta zona, es decir, la zona donde desembocan los uréteres, porque muchos de los reflujos aparecen únicamente en fase miccional. Y por último hacemos una imagen, una vez que el paciente evacuó todo lo posible la vejiga, hacemos una imagen postmiccional. Ese es el protocolo básico de 4 imágenes para la cisto. De los estudios de centellografía, el que utiliza DMCA es para evaluar parénquima renal, es decir, parénquima renal funcionante. Utiliza ácido dimercapto succínico. Es un estudio invasivo, le ponemos invasivo porque implica una función endovenosa. Es relativamente muy bien tolerado. Implica una dosis de radiación, que acá está alrededor de 50 radiografías de tórax para el paciente. El ácido dimercapto succínico se fija a las células tubulares proximales renales en un periodo de entre 2 y 4 horas después de la inyección. Entonces el paciente, una vez que se le hace la inyección de contraste, se va a una sala de espera y entre 2 y 4 horas después se adquieren las imágenes. El paciente tiene que estar acostado, panza abajo o panza arriba, depende de la tolerancia del paciente, durante 30 minutos en el equipo y se adquieren las imágenes de esa manera. Ya vamos a ver cómo se ven. Permite evaluar la posición, la forma y el tamaño de los riñones, la forma en que capta el parénquima y establecer por comparación una función diferencial. ¿Cuál es la aplicación actual? La pielonefritis aguda cada vez menos. Algunos de los nefrólogos o pediatras, en el contexto de un paciente con una ITU, le interesa saber si en ese momento, en el momento de la ITU, está haciendo una pielonefritis. Algunos, y cada vez menos, lo solicitan. Más que todo se pide para evaluar áreas de cicatrices renales. Y bueno, también se lo puede pedir en los casos de que se sospeche daño congénito, también se lo pide para evaluar, digamos, la función del remanente. Estas son las imágenes que brindan, o más o menos así. Entonces tenemos defectos de captación que no presentan pérdida de volumen. Vean que el contorno renal está conservado de los dos lados, pero tenemos defectos de captación. La captación es asimétrica en los parénquimas y tenemos, por ejemplo, aquí zona en el polo inferior o en esta zona de aquí lateral, que hay defectos de captación pero sin modificación del volumen. Se asume que se trata en un contexto clínico adecuado de una pielonefritis.
esa zona del parénquima no está concentrando el contraste de la manera adecuada. Y en el caso de un paciente con un antecedente de una pielonefritis, es decir, que haya transcurrido al menos 6 meses o un año, y se hace el estudio para evaluar el parénquima renal, tenemos defectos de captación del parénquima con pérdida de volumen. Vean cómo se ha reducido el volumen renal en el polo inferior izquierdo. Eso se interpreta como una pielonefritis crónica o un área de cicatriz. El otro estudio de cámara gamma que se suele utilizar es el dinámico renal con dietilentriamino pentacético. No me sale nunca. Este marcador se elimina por filtración glomerular predominantemente. Entonces es un indicador del filtrado glomerular. Es un estudio invasivo, igual que el anterior, implica una punción endovenosa, utiliza furosemida, utiliza el diurético. Una vez que se administra el contraste, se verifica que empieza la eliminación y alrededor de los 20 minutos se inyecta la furosemida para verificar si la curva de excreción mejora con el diurético, es decir, si la excreción del contraste mejora con el diurético. Implica una radiación similar al estudio anterior, también implica que el paciente esté aproximadamente 35-40 minutos acostado en el aparato. Permite inferir la función renal diferencial, el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular. También nos permite evaluar a grosso modo la morfología, el tamaño, el parénquima renal funcionante y uréteres y vejiga en algunos casos. Esta es una muestra de las imágenes que obtenemos con el dinámico. Aquí estos cuadraditos son un resumen de las imágenes que se adquieren en ese periodo de tiempo que les dije que va entre 30 y 40 minutos desde que se le administra el material de contraste. Fíjense que con muchas ganas, está pintada la aorta y una ilíaca. ¿Bien? Entonces, a partir de ese momento que tenemos un tiempo arterial, el contraste se va distribuyendo y empieza a concentrarse en el parénquima. ¿Bien? A medida que pasa el tiempo, empezamos a encontrar el contraste en los sistemas colectores. ¿Bien? El aparato lo que hace es medir la intensidad de los parénquimas y de los sistemas colectores y construir curvas. Estas son las curvas vasculares obtenidas por el estudio de estas imágenes y estas son las curvas de excreción por el estudio de los sistemas colectores en esta fase. Normalmente la curva de excreción tiene un pico, un ascenso rápido con un pico y un descenso. Esa es la curva normal de excreción renal. Cuando esa curva no presenta esas tres fases, ascenso rápido, pico y descenso, hablamos de que está alterada la excreción. De una forma bastante inespecífica, porque las dilataciones y la obstrucción pueden tener curvas parecidas, pero en este caso el riñón derecho tiene una curva con un descenso y el riñón izquierdo tenemos, digamos que una meseta. En realidad aquí vemos que la excreción no muestra un descenso en la curva. Ese es un patrón obstructivo. La resonancia magnética es un método que no utiliza radiación. Tiene la desventaja de que tiene una duración muy prolongada. El paciente tiene que estar dentro del equipo con suerte 40 minutos. En un niño de más de 6 años lo suelen tolerar bien, se quedan con los padres, en general lo toleran. Niños menores tienen que usar sedación o anestesia. Entonces hay que valorar en qué casos resulta de utilidad. Si permite una evaluación completísima de la anatomía, hacer reconstrucciones, es mucho más flexible en ese sentido. Y últimamente también permite evaluar la función del parénquima renal, trazando también curvas de realce y de excreción. El contraste endovenoso no es indispensable, lo podemos utilizar, digamos, puede brindarnos información, pero muchas veces sistemas dilatados tienen mucho contenido líquido
y tiene un excelente contraste en un T2 sin necesidad de contraste endovenoso. Tengamos en cuenta que es solo en casos seleccionados. Acá no desarrollé dentro de los estudios de centellografía la cistografía isotópica o radioisotópica, que se usa cada vez menos. Es básicamente lo mismo que la cistoretrografía miccional, solo que no tiene fase miccional. Se rellena la vejiga con un radioisótopo y se controla durante un periodo de tiempo a ver si aparece radiotrazador en los uréteres, como un indicador de reflujo. Tiene el beneficio de que en comparación con la cistoretrografía miccional expone menos a la radiación al paciente, pero no es un buen método.